Buenas tardes a todos los que me escuchan y a todas las personas que me ven a través de vídeo. Vamos a rezar primeramente, antes que empezar a hablar de la charla de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva. Y todo será recreado. Y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues estamos en la charla 71. Y esta charla corresponde ya al final del primer viaje de Pablo y se llama Fin de la misión. Luego ya inmediatamente empezaremos, como les dije la semana pasada, el Concilio de Jerusalén. Bueno, les voy a empezar a leer el versículo 14, el capítulo 14, versículo 19, y lo extenderé porque es muy escueto, es muy sintético, para que entiendan bien todo. Dice el texto: vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. A ver, estamos en Listra, recuerden lo que había pasado en la charla anterior, en la 70, que yo se lo explicaba bien. Estábamos en Listra y seguimos estando en este momento. Pablo y Bernabé han curado a un tullido. La gente ha pensado que era Hermes y Zeus que se habían manifestado y que eran dioses que se habían vuelto hombres. Y habían querido rendir honor y pleitesía a Pablo y Bernabé. Ellos entonces, como ellos hablaban en Licaonio y no entendían qué es lo que estaba pasando, o sea, que había una procesión, pero que ellos no entendían que la procesión era para ellos, ni que el sacerdote iba hacia ellos para rendirle honores. Entonces, en cuanto se dan cuenta, inmediatamente paran el asunto y dicen: es que nosotros no hemos sido los que hemos curado a este tullido, ha sido Dios nuestro Señor, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Claro, la gente que había esperado que aquello fuese un milagro hecho por los dioses hechos hombres, se sintió francamente decepcionada. O sea, sí, bueno, había habido una curación, pero la curación podía haber sido, eran muy supersticiosos, cuestiones de hechicería. Pero realmente lo que les importaba verdaderamente es que los dioses a los cuales ellos veneraban se hubieran bajado a la tierra y hubieran hablado con ellos como hombres. Entonces, se sintieron decepcionados, ya les digo. Pero es que también, en el tiempo que transcurrió antes de que los judíos de, de Antioquía y de Iconio fuesen a Listra, lo que había ocurrido es que mientras Pablo y Bernabé habían convertido a mucha gente. Claro, cuanto más gente convertían, más los judíos sabían noticias de que en Listra la gente iba cada vez más hacia la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y que ellos quedaron más atrás. Entonces, un montón de judíos se trasladó a Listra para decir a la gente que se estaba convirtiendo: pero ustedes, ¿por qué hacen caso de Bernabé y Pablo? Porque si se quieren convertir, no se convierten ustedes al judaísmo, a nuestra propia religión, como estaban ustedes haciendo hasta hace poco. Esto con nuestras propias palabras. Claro, también está el hecho de que mientras Pablo y Bernabé están convirtiendo gente, también la gente a la cual convierten es una gente que parte, no, pero parte pudo ser gente superficial y muy influible. Por tanto, cuando llegan todos los judíos para decir todo esto, van en contra de Pablo y Bernabé, inmediatamente pues se forma un tumulto que hace que ocurra lo que dicen estos. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. O sea, ahora tienen ustedes el contexto, las razones por las cuales la gente de Listra fue convencida por los judíos, probablemente. También hay que ver la veleidad de la gente, la veleidad de las masas, la veleidad del pueblo,
en general, la veleidad de la opinión pública. Entonces, como ahora mismo, pues las masas siguen a una sola voz y luego cambian de opinión y siguen a otra voz. Esto ha ocurrido siempre y siempre ocurrirá. Entonces, no saben ustedes, dicen, lapidaron a Pablo. O sea, lapidar a Pablo significa que no sé si a ustedes lo han visto en alguna película o algún vídeo. O sea, lapidar a Pablo significa que le echaron una cantidad de piedras encima enorme. Entonces, debió ser una piedra la que le tocó la cabeza porque dice que le dieron por muerto y lo sacaron de la ciudad, lo cual quiere decir que debió perder el conocimiento. Ahora bien, Pablo era una persona que era fuerte y resistente y tenía una gran capacidad de aguante. Pero por encima de todo esto que les digo, lo que pasa es que no era su hora. O sea, el Señor lo que quería era que evangelizase mucho más. Sabemos luego lo que hizo Pablo. En este momento no se sabía. Pero claro, no era la hora de Pablo. Todavía el Señor no lo llamaba así. Entonces, claro, a ver, lo que ocurre aquí es lo que es lo siguiente. Dice, lo dieron por muerto. Entonces, al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. O sea, ya no podían quedarse en Listra, era imposible con todo el jaleo que se había montado. Entonces, parten para Derbe. Ahora, bueno, antes sí que me gustará recordarles que la lapidación, él habla de la lapidación. Les voy a leer un fragmento en el que él explica todas las cosas que le pasaron y entre ellas que le lapidaron. Vamos a ir al capítulo, a la segunda carta de San Pablo a los Corintios, segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, en el cual él explica todo y entre ellos explica lo que le pasó esta vez. Lo voy a leer. Dice: 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos uno. 3 veces azotado con varas. Una vez lapidado, supongo que se refiere a esta vez, la vez que les estoy explicando ahora. 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé en alta mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, de salteadores, de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. Es decir, la angustia de él, que era, a ver, en todas las partes donde voy convirtiendo gente, esta gente cómo se está comportando. ¿Ha perdido la fe o la continúa manteniendo? Entonces, siguiendo otra vez con el texto, dice, yo les estaba diciendo que bueno, que llegan, que se tienen que marchar por la mañana, y aquí lo dicen. Al día siguiente marcharon con Bernabé a Derbe. Ahora Derbe era una pequeña ciudad montañosa, apartada del mundo, y que estaba a unos 40 kilómetros de Listra, y que se llegaba allí, pues, digamos, a través de muy malas carreteras, a través de tenían que atravesar una llanura desierta, salina, y esto lo debieron hacer por carromato. O sea, imagínense ustedes lo que fueron, seguramente fueron 8 horas entre Listra y Derbe, de carromato con una persona que había perdido muchísima sangre y con los traqueteos de ese carromato. Eso es lo que pasó Pablo cuando fue de Listra a Derbe. Entonces, claro, inmediatamente, seguramente cuando llegaron a Derbe, debieron enseguida meterlo en cama y debió estar, no lo nombran, pero debió estar un tiempo largo hasta que se recuperó. Mientras tanto estaba Bernabé. Y, a ver, no lo explican aquí, pero seguramente en el carromato iba más gente que se había convertido. Tal vez, como hipótesis, pudo estar Timoteo, que ayudó en esta evangelización en Derbe. Los judíos que habían venido de Antioquía y de Iconio ya no les siguieron a Derbe, ya no les siguieron. Pensaron que se iban y se iban, y allí se quedaran. Pero ellos, poco a poco, eso duraron, más o menos estuvieron un año.
Y estuvieron en Derbe un año y hicieron una comunidad pagano-cristiana, con toda la gente que había, pero claro, era una gente muy supersticiosa que rendía culto al sol, a las estrellas y a la luna. Entonces, ¿cómo hacer comprender a esa comunidad pues la libertad de los hijos de Dios? O sea, el cristianismo. Sin embargo, la fundaron, hicieron esta comunidad pagano-cristiana. Pero claro, a ver, Pablo, a Pablo lo que le angustiaba sobre todo, digo angustiar en el sentido de que estaba apurado y pensando, era qué es lo que había ocurrido con las iglesias que había fundado antes, en Antioquía y en todos los otros sitios. O sea, como él lo que quería era consolidar su obra de apostolado, o sea, su actividad apostólica, cómo funcionaba, cómo iba su actividad apostólica. Entonces, claro, después de Derbe deciden volverse para atrás para ver cómo está la situación. Y el texto te lo dice así. Dice, habiendo evangelizado aquella ciudad, la de Derbe, y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortados los ánimos de los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Claro, es que, a ver, cuando se evangeliza, tanto entonces como ahora, la gente a la cual se evangeliza y está bien formada, muchas veces actúa con perseverancia, el Espíritu Santo actúa. Una vez tú evangelizas, el Espíritu Santo ayuda, actúa nuestro Señor. Entonces, la gente tiene más perseverancia y mucha más propensión, digamos, a llevar una vida espiritual. Porque es que, vuelvo a decirles lo mismo, entonces como ahora, lo que es bueno es, digamos, eh, hacer un apostolado intensivo, más que extensivo. Claro que extensivo es importante, claro que conviene mm, evangelizar a la mayor parte de gente, pero hay que evangelizarlos en profundidad. O sea, hay que llegar hasta el fondo, que tengan una buena base, ¿eh? Porque así, si pierden la fe o hay una etapa de la vida de ellos en las cuales, bueno, se apartan de Dios, como tienen sólidos principios, a la mitad de la vida o al final vuelven otra vez. Y cuando les puedes hablar de Dios, si es que hay un momento alguien les habla, aunque no seas tú misma, pues ellos vuelven a recordar lo anterior. O sea que es muy importante dar fundamentos, pero profundos. Es muy importante extender el reino de Dios y cuantas más personas evangelices mejor. Pero es muy importante que a la vez des profundidad a la evangelización. Bien, entonces, en lo que les decía, cuando ellos van y dicen, o sea, a la gente les dice, le dicen, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y vuelvo a decir lo mismo, entonces como ahora es lo mismo. La gente que se convertía en ese momento en Derby, en Listra, quizá fueran más jóvenes, o sea, a lo mejor eran chicos jóvenes, pues yo qué sé, o chicas de 7, 17 y 15 años, ¿no? Y a lo mejor los padres estaban más endurecidos, estaban más paganizados. Entonces, debieron pasar muy probablemente muchas burlas y muchas vejaciones de parte de los no creyentes. Pues como ahora, exactamente igual. Ahora, si tú tienes principios y estás trabajando en una empresa, por ejemplo, eh, se ríen si tú sabes que eres cristiano. Se ríen de ti, simplemente, diciendo que son tonterías todo lo que estás creyendo. Entonces, a ti lo que pasa es que te duele el que no te crean o el que se burlen de ti. No es agradable para nadie. Y también el que se burlen de nuestro Señor Jesucristo, en el cual crees. Entonces, por eso dice él que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. Recuerden, y esto se lo voy a recordar ahora otra vez a ustedes, lo que les leí la semana pasada, con respecto a la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, estando precisamente en esa parte del mundo, en ese primer viaje. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 10, dice,
me has seguido asiduamente en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué persecuciones hube de sufrir, y de todas me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Fíjense si es fuerte lo que dice, ¿eh? Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Comparen, con lo que dice Pablo, en el capítulo, en la primera carta de San Pablo, primera carta de San Pablo, capítulo 4, versículo 13. Dice, perdón, Pedro, comparen con la primera epístola de San Pedro. Dice, Pedro, alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, por el Espíritu de gloria. Perdón, dice, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Dichosos vosotros, repito, dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. O sea que Pablo y Pedro pensaban lo mismo. Entonces, continuamos. Después de esto dice, dice en el capítulo 14, versículo 22, dice, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración, con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Claro, inmediatamente yéndose, cuando volvieron para atrás, se fueron para atrás para volver a tomar el barco para que iría a Antioquía. Entonces fueron viendo en qué estado estaban las iglesias que ellos habían fundado. Entonces fueron nombrando varones, o sea, sacerdotes, varones, porque serían los maestros de las comunidades, los dejaban allí como maestros. Ellos serían los que tendrían que llevar la liturgia, los que predicarían, los que tendrían que poner el orden, una vez ellos hubieran ido. Y evidentemente los encomiendan a Dios. Entonces, sigue diciendo el texto, atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia y predicaron en Pergue la palabra. O sea, se detienen en Pergue y hablan sobre Dios nuestro Señor. Y de luego dice, y bajaron a Atalía. O sea, Atalía era un puerto. Dice, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía de Siria, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían de realizar. Y sigue el texto, dice, a su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y permanecieron bastante tiempo con los discípulos. O sea, imagínense, llegan y toda la iglesia de Antioquía de Siria está ansiosa por saber todo lo que debía haber pasado. Entonces, empiezan a explicar todo lo que ya les he explicado en distintos momentos, en las charlas anteriores, qué pasó con el mago Elimas, qué pasó, cómo se evangelizó todo Chipre, cómo se curó un tullido, cómo los tomaron a ellos por dioses, que Pablo, perdón, fue lapidado, cómo tuvieron que irse a aquel lugar tan lejano. Cómo luego cogieron el avión, el avión, cómo luego cogieron la nave y se fueron a, a, hacia Pergue y luego a Atalía, en fin, todas las vicisitudes que pasaron, ¿no? Entonces la gente se quedó impresionada porque ellos lo que hacían era explicar que la gente se había convertido, pero no por ellos. Ellos habían sido un instrumento de Dios, pero que Dios había actuado constantemente a lo largo de ese viaje que había durado unos 4 años, ¿no? Para finalizar, sí les tengo que decir que es posible que haya gente que no mantenga, por ejemplo, la humildad cristiana que se necesita. Por ejemplo, si una persona es llamada, por ejemplo, para hacer apostolado
pues por ejemplo, llevando, no, más que llevando, estando, haciendo compañía a las personas en hospitales, ¿eh? Y allí pues no se habla de Dios, pero las personas como están en un estado difícil o grave, ¿eh? Pues se acuerdan de los principios que tuvieron, muchos de ellos, o bien tienen inquietudes. Entonces te preguntan, y si te preguntan, sí se puede hablar de Dios. Entonces, preguntando y hablando, es posible que ellos tengan un cambio, porque claro, Dios actúa en cuanto te dan una pequeña posibilidad, el Señor entra en el alma de aquella persona. Pero siempre tienes que explicar y tienes que entender tú mismo que eres un mero instrumento, que es Dios el que actúa a través tuyo. Porque si te entra la soberbia y el orgullo, es posible, no siempre, pero es posible que Dios no, a través tuyo, puesto que te estás volviendo mucho más orgulloso y soberbio y estás pensando que eres tú el que estás haciéndolo y no es Dios el que lo hace, a lo mejor Dios no te concede tantos frutos para el apostolado como te hubiera concedido si hubieses sido más humilde, hubieses tenido esa humildad cristiana. Aunque de todas formas Dios hace lo que quiere, en el sentido de que si considera necesario que a pesar de que no seas humilde y creas tú que eres una persona que lo hace todo en lugar de ser Jesucristo, a lo mejor pues también se vale de ti para convertir a aquella persona y te deja de lado y aprovecha tú, incluso tu orgullo. Luego ya te cambiará a lo mejor, luego ya habrá un cambio en ti, ya se ocupará de que venga la gracia y si tú la aceptas, entenderás perfectamente, si no en ese momento, en otro momento, que no fuiste tú el que lo hizo, sino que lo hizo siempre nuestro Señor Jesucristo. Pues les dejaré hasta la semana que viene, que será la charla 72. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido.